Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Casa Santanita. Vamos a ver cómo van estos jóvenes. ¿Qué pasó, muchacho? Fíjense qué interesante. Una de las dudas que yo tenía aquí era la posición, qué tan atrás estaba el arranque de la casa de la cochera. ¿Por qué? Porque no quería que quedara demasiado espacio. Acuérdense que esto siempre es la proporción. En esto de la arquitectura, jóvenes, y en muchas cosas de la vida, la clave es la moderación. O sea, que las cosas ni muy ni tan, que no esté tan lejos, pero tampoco que no esté tan cerca, ¿verdad? Porque luego no cabe el carro, pero luego que no se sobre el espacio y se desperdicie. La justa media, la justa proporción es importantísima. Así como es muy importante, quizá eliminar esa ventana y mandarla a un lateral. Pero no, no me preocupa, es un cuadrito nomás, este de aquí. Pero, pues nos quedó muy buen espacio porque también esto está pensado a futuro. Los propietarios quieren que en algún momento esto se teche y se pueda hacer un departamento aquí en la parte del frente para que se pueda rentar. Y esa es una muy buena decisión. Acuérdense que siempre hay que hacer que nuestras casas, en la medida de lo posible, se vuelvan nuestros negocios. Un local comercial en renta, un departamento en renta y al mismo tiempo vivirlas. Yo creo que eso es lo ideal. Muy bien el casco, ¿eh? Muy bien el casco. Ahí nomás sale el casquito de cola loca. Ahí está, mi estimado José Nieto Álvarez, que siempre me estás ahí criticando. Bueno, más que criticando, mencionando. Y este arbolito, ¿qué está haciendo aquí? Entonces, como les decía, la distancia que debe de haber entre este acceso ya existente y el nuevo muro, pues es muy importante, ¿no? Entonces, aquí va a caber perfectamente otro techo. Y fíjense, una arquitectura tan sencilla, ¿qué es mejor? ¿Ladrillo o el block? Acuérdense que aquí no hay ganadores ni perdedores. Todo tiene ventajas y desventajas, jóvenes. Ventajas del ladrillo de arcilla es más térmico. La arcilla, la arcilla es más térmica que el cemento. El cemento es un poquito menos térmico. Si tú, hasta si lo tocas, ¿verdad? Si lo tocas se siente más caliente el bloque que el ladrillo. La diferencia principal, que me la han comentado más que nada los que realmente lo utilizan, que son los albañiles, es que el ladrillo, al ser más delgado, se avanza más lento. El bloque, al ser más grande, se avanza más rápido. Los dos son muy resistentes, así que es un empate. Pero lo que sí es bien importante es cómo se acomodan, ¿verdad? Es cómo se acomoda ese bloque y cómo se acomoda ese ladrillo. Eso es lo verdaderamente más importante, porque un proyecto bien acomodado, bien su distribución, puede ser muy térmico, a pesar de que lo hagas con el material que sea. ¿Sabes por qué? Porque estás entendiendo el sol, entendiendo cómo te pega el rayo del sol en el muro, qué hay detrás. Por ejemplo, aquí, fíjense, si aquí tenemos una orientación sur que le pega mucho el sol, pero detrás de esas están las escaleras, y después sigue la sala, pues todo el calor se concentra aquí en la escalera, que no es un espacio donde vas a estar mucho tiempo. Y eso automáticamente refresca un poco más las áreas donde sí estás todo el tiempo, que son las salas, las estancias. Y aquí ya empezamos a ver algunos aciertos de este proyecto. El, el remate inicial. Les voy a estar repitiendo mucho este año lo que me enseñó ChatGPT en relación a estas fugas, a estas perspectivas muy fugadas que nuestro cerebro identifica como algo que nos da tranquilidad, que nos da calma. ¿Por qué? Porque cuando vivíamos en la sabana africana, jóvenes, buscábamos esto justamente, tener una gran perspectiva visual
porque eso nos daba seguridad de que podíamos controlar nuestro paisaje de los depredadores. Así es como podemos controlar y vemos si se acercan o no. Entonces, cuando tienes esa perspectiva hacia el interior, pues automáticamente tu cerebro la registra como seguridad. Entonces, el haber dejado el remate visual sin ningún tipo de muro que te limite, a mí me gusta mucho, pues, y ya empiezo a entender por qué. Es algo primitivo. Y en este caso, que ya, sí, ya existía esa casita, esa terracita, pues qué bonito el remate, ¿verdad? Porque pareciera que la casa te da la bienvenida hacia esa terraza, ¿no? Es como decir, no te da la espalda a la terraza, ¿no? La terraza se vuelve el anfitrión de la casa. Las personas que ya hayan visitado este terreno, cuando vengan y abran la puerta, van a decir: ¡hey! ¡Qué bien! Sigue teniendo importancia esa terracita donde pasamos tan buenas tardes, tan buenos momentos. Fíjense, en videos anteriores le comentaba yo al maestro que aquí hacían falta algunos castillos que, si se fijan, ya se empezaron a abrir. Ya se están abriendo los cimientos, se rompen los cimientos del muro existente. Ahí se puede ver, es un cimiento de piedra muy dura, pero que, a petición de los ingenieros estructuristas de Cantilever Estructuras, ahí estamos agregando un nuevo dado de concreto y después su castillo. Bien importante hacer las ranuras correspondientes. Y aquí, en una sola rampa, como muchos de nuestros proyectos, porque se vuelve a veces una solución muy intuitiva, ¿no? Este terreno se presentaba con buen ancho, ¿verdad? Un ancho como de 10 metros. Entonces, 10 metros, la escalera te quita 5, más o menos, 5,50. O sea, te quedan buenos espacios a los costados por esos 10 que tienes de ancho. Entonces, la escalera de una sola rampa no es siempre, ¿verdad? No es obligatorio. Acuérdense que el arquitecto juega con combinaciones de piezas. Entonces, aquí esta pieza alargada, como en el Tetris, ¿verdad? Que tienes la I, no te cabe siempre la barra en todos lados, pero aquí sí. Aquí cupo bien, porque nos quedaron espacios muy generosos hacia la vista importante, que es la de atrás. Esta es una casa terraza, literal. Entonces, teníamos que voltear la casa hacia atrás, pero tenemos el reto del dios Sol. ¡Oh, salve, rey Homero! Eh, entonces, tenemos que abrirnos hacia atrás, jóvenes. Tenemos el poniente, pero fíjense qué importante este juego de los muros. Noé, si te fijas, la casa tiene muy pocos muros, pero muy bien puestos, ¿te fijas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Quieres micrófono, maestro? No, está todo bien. ¿Todo bien? Dice que no. Dice que no. Son muy tímidos mis trabajadores. Poco a poco le irán agarrando Sí, confianza a la cámara. pues prácticamente aquí los muros son pocos, pero muy bien distribuidos. Ahora sí hablo muy rancherón. Lo que pasa que aquí todas las cargas las llevamos en los muros de los castillos que vamos a reforzar. Sí, Nomás sí. que se nos quemó el rotomartillo. El rotomartillo. Sí. Pero ya estamos en eso, Ya. ya te resolvió Martín. Vamos a ver si compramos mejor uno nuevo. Ok. Uno nuevo para, pues prácticamente para darle guerra a los castillos, que ya prácticamente es lo que nos hacen falta. Ok. Ya, más tardar para el miércoles de la semana pasada, Ajá. comenzamos con lo que es la losa, pero ahorita estamos hablando de los muros. Entonces, hablamos de los muros que están muy bien distribuidos. Tenemos lo que es el cubo de la escalera. Va a quedar muy descansada, más o menos el trazo de la escalera, ya le saqué la cuenta. Va a quedar el escalón de 15 centímetros de peralte por 30 de ancho. A gusto. Va a quedar bien descansadita, no va a ser pesada. ¿Va a tener descanso a la mitad? No, creo que es recta. Recta, ok. Creo que es recta, pero prácticamente está muy descansada. 15 centímetros es un escalón bajito. Bajito. Para las personas mayores que van a vivir aquí. Sí. Entonces, vamos sobre los muros. Son pocos, pero muy bien distribuidos y el espacio es muy grande. Está cómodo, ¿verdad? Está muy cómodo. Aún así no hay cancelería de aluminio.
y se siente cómodo el espacio. Se siente. La sala futuramente, Oye, está bonito como el ventanal, ¿verdad? Cómo ven marcar sí, la cómo terraza. va a marcar lo que es la terraza, y todavía vamos a salir hacia la parte de arriba, vamos a salir un metro más. Ah, le volamos un Le volamos poquito. un poquito. El poniente. Sí, Ah, qué importante, no me acordaba de sí, eso, ¿eh? sí, pues prácticamente lo vamos a volar creo que es 1 metro, si no me equivoco. Y, pues prácticamente, futuramente, la la Alberca. la alberca va a quedar acá, porque iba a ser acá, pero va a estar sombreada. Sí, Entonces, el chiste de que agarre todo el calor sí. de todo el día para que se sienta tibia el agua. No, va a estar una chulada ahí, va la Esa alberca. esa es la idea del proyecto. Entonces, aquí sobre los muros, pues, vamos a contemplar que aquí es la sala, Ujú. aquí es el pasillo que habíamos dicho, va a quedar como de Uno 1.20, 1.20, ¿va? más o menos, 1.20, más o menos va a quedar el Oye, pasillo. estuvo bien todo el suelo cemento que le dejaste ahí, ¿va? Sí, Yo sí, creo que sí. yo creo, no, aquí no hay pérdidas. Es mejor, que quede bien unido el suelo cemento de una sola pieza Sí, para darle más resistencia y consistencia a la parte de arriba. sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, parece que no, pero sí ayuda el el Sí. el recuadro. Oye, ¿qué altura tenemos aquí en la planta baja? Planta baja vamos a tener terminado 2.65, 2.65. 2.65. Okey. ¿No era 2.80? No. No, en el plano me lo marca 2.65. Okey, 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 okey. Está bien. Claro, o sea, ahorita es de media dala la altura, ¿ya ahí ya estás al ras o todavía Sí, no? aquí le vamos a dejar 5 centímetros más abajo para que agarre el concreto más abajo sobre las viguetas, Ah, ya, ya, para ya, que claro. sienten las viguetas en el concreto. Okey, Para darle ese fondo. Nunca hay que sentar una viga sobre el muro, porque siempre por lo regular, donde es el peso, revienta. okey, Entonces hay que darle siempre con 5 centímetros de concreto para la losa y okey. para sentar las viguetas que vamos a utilizar aquí. Está muy bien. Este espacio, fíjate, ahorita que te decía de la si había descanso en la escalera, me puse a pensar, si le hubiéramos jalado 90 centímetros más, ya te cabe ese descanso, Ese descanso ya pero cabe. ya el acceso se sentiría muy justo, ¿va? Quedaría muy reducido. Prácticamente aquí tenemos 2 metros. Para una casa normal se deja de 1.20 la Sí, entrada. Entonces, los 90 que usted dice, a lo mejor sí se pueden agarrar. sí se Pero puede. sería mover prácticamente ya todo esto más hacia este lado. Sí. No, y el acceso, pues, se sentiría pequeño, pues. Sí, porque no tendríamos a veces tenemos bases, camas, sillones grandes. Sobre 1 metro se hace una batalladera. Y mira, y fíjate, ahí acabo de ver por qué también le dejamos ese espacio, para que las personas cuando bajen de las escaleras no choquen con la persona que va entrando. Sí, porque si no, quedaría muy reducido, y si una viene saliendo, pues hay que regresarse uno. Ajá, Entonces, así ya no. Prácticamente baja uno y hay espacio para que, pues la otra pasa por la un otra casa costado. por allá. Sí, aquí es la comodidad, es la amplitud, Sí, tienes es buen la espacio. tiene buen espacio, exactamente. Claro, o sea, la escalera quedó sí, no, en ningún momento, de hecho, lo pensé, pero como está bajita el escalón, creo que está bien. 15 centímetros de escalón está bien. Sí, va a quedar para ser exactos, 15.5. 15.5, 15.5 por 30 exactos. está cómoda. Sí, va a quedar muy amplia, ¿eh? Va a quedar bien. Esto era una de las peticiones que quería la cliente. La cliente quería como un patio interior, ¿verdad? Este va a ser el patio interior. Ujú. Futuramente, pues, va a tener entre 6.50 y 7 metros de altura. Sí, Va a quedar muy alto y va a dar mucha luz a lo que es la cocina y sala. y sal. Entonces, aire, el oxígeno es vida. Y fíjate qué bonito se van a enmarcar esos 4 pinos que están ahí atrás. Exactamente, y están En el puro en el centro, puro ¿va? centro. En el puro centro, aquí va a tener un muro así y otro muro así. Se van a Va enmarcar a muy quedar bien. bien.
Va a tener buena vista. De hecho, el terreno se siente muy amplio, muy cómodo. Y sobre los muros, pues prácticamente la parte de arriba vamos sentados muros sobre muros. Y vamos a reforzar con lo que son traves. Llevamos una trave en lo que es de aquí para allá, para marcar lo que son ya recámaras, cubos, baños, y creo que es recámara principal y recámara 2. Sí, Creo, sí, algo sí, así sí, más o tal menos. cual. Y fíjate, lo que hablábamos el otro día, este espacio que ya quedó así, pues es que está cómodo porque aquí siempre se pensó, los clientes tienen un mueble como una credenza alta y ahí la pensamos de remate también, que la podían poner y seguimos teniendo un buen espacio de pasillo para caminar, porque ahí te queda perfecto un mueble, pues, porque Ah, esta vuelta, si no se iba a sentir puro pasillo, ¿verdad? sí, es Y muy ya no solo. se siente pasillo gracias a que aquí se ensancha. Y es que también es importante porque tienes el flujo de la persona hacia el baño. Este es el medio baño. Va a tener la taza de un lado, el lavamanos del otro, y esta ventana que está quedando alta, esa ventana igual y hay que revisarla, igual y pudiera estar un poquito más baja, Más baja, o un sifón, ¿verdad? Un sifón que nunca tengas que sí, abrir sí, y sin que quede a problema. hueso, porque Sí. no se va a ver muy bonita desde afuera si no queda hueso. En el render me lo mostraba, es una ventana de 50 por 50 ya terminada, Ajá, pero yo pienso que va a alcanzar a repercutir poquito ahí lo que viene siendo la losa de la escalera. ajá, A lo mejor queda un poquito más abajo y ya no se va a ver completa la escalera. Entonces, hay que no, bajarla. no lo colamos en pensar en que se fuera a bajar. Ah, ok. No, todavía lo podemos bajar 30 centímetros, de 25 a 30 centímetros, para hacerla a lo mejor un poquito más larga y Ajá. hacerle un cabezal de cerramiento sobre la base de la rampa de la escalera. Sí, para que no. Y ya quedaría Sí le va a prácticamente. pasar por arriba. Sí, sí, yo creo que le afecta como unos 8, entre 8 y 10 centímetros a lo que. Todavía no trazas la escalera, No, ¿va? todavía no. Eso Okey. hasta que lo tracemos Hay lo que lo trazarla podemos y ver. revisarla bien. Pero fíjense, jóvenes, entonces, aquí Noé está afuera y aquí es donde entramos a la otra área principal, el corazón de la casa, que es la cocina-comedor. Va a ser la cocina comedor. Yo pienso que el comedor va a agarrar lo que es esta sección. Aquí cabe fácil un comedor de 8 sillas, Sí, ¿cómo no? cabe perfectamente. Está muy amplio para hacer lo de la cocina. Y otra, se modificó este muro Ah, ya a lo pe a modificaste. petición de la clienta. Sí, Se dejó a 1 metro por el vano del del refrigerador, refrigerador. que pensábamos ponerlo allá, pero no, se reducía mucho el espacio. Sí, sí, se apretaba mucho, o sea, para que el refrigerador cupiese, ¿verdad? En el centro, Ocupamos 1 metro libre, ocuparíamos 1.30 de por el espacio, castillo, ¿ah? ajá, que quedaría prácticamente aquí, Más 1.30 castillo. más el castillo. O sea, se aprieta O sea, mucho, pues. aquí ya quedaría el espacio Sí, sí, muy reducido, ya no daba. No, y ajá, esa vuelta hubiese quedado muy, muy muy justa. justa, ¿no? Para entrar con el comedor grande, Ajá. pues prácticamente no se podría. Lo tendrías que sacar por la Hay que sala para volverlo sacarlo a y meter. meterlo por el patio. Ajá. No, aparte se ve muy bien así. O sea, uno aquí desde el comedor va a ver muy bien este eje del ventanal, vas a ver muy bien tu mueble aquí, está muy bien. O sea, sientes tu casa amplia en esa esquina. Sí, no, ¿Sabes? pues No es es ahí que una esquina de que no cabemos todos, el que viene entrando, el que va saliendo del baño, el que ya se va, si no iba a ser ahí un embotellamiento de cuando hay tránsito. reunión de familia es cuando pasa todo eso y Sí, el montón de gente. y ahí sí ya no iban a caber, ¿no? Ahí Entonces iba a ser, ahí hasta una sillita si quisieran también poner. sí, a lo mejor hasta un plafoncito con su espejo. Sí, sí, Mucha sí, gente lo utiliza así exacto. para que se refleje, En el queda más grande el pasillo. pasillo. Bueno, es visual, Sí, 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 es visual, totalmente. prácticamente. Y esto queda muy bien, fíjense, el acceso, ya se entiende perfecto el acceso de servicio. Tenemos 2 espacios de alacenas, ahí tenemos un espacio para un mueble que tienen para guardar herramientas. No, pues es que queda muy bien el espacio. Y ya vi que trajeron nueva cimbra.
Sí, Trajeron nueva madera, ¿va? sí, de hecho, ahora sí no es por escatimar ni nada, pero entre mejor utilicemos la madera, Ajá, sea madera, como caras de triple que son más lisas, ajá. queda mejor visiblemente lo que son castillos, no quedan botados o Sí, no. y que luego no hay que rebajar, ¿verdad? Exactamente, el dilema a veces es eso, que uno a lo mejor trata de no gastar, pero todo dependiendo del presupuesto, o como usted que me dijo, no hay que escatimar. Mm. Quiero buena mano, buena calidad, entonces ahí es donde yo ya me sentí más liberado y ahora sí, no, pues hay que pedir esto y esto y esto, y ya, ahora sí. Y Excelente. prácticamente cambia la calidad de mano. Cambia la calidad de mano. Exactamente. Ayer me mandó fotos Martín. Excelente. A ver, vamos haciendo la prueba del plomo. Vamos poniéndole plomo a estos muros de acá. Ahora sí, llegó el examen otra vez. Híjole, no, otra prueba de fuego. Y te voy a decir que este se ve medio remetido, pero a ver. Ahorita lo checamos, ahorita lo checamos. Vamos a ¿Tú qué ver. dices, maestro? Yo digo, ¿Si está bien? ¿Unas caguamas? ahí viene el 3 de mayo, ¿eh? Ya viene el 3 de Ahí viene el mayo. 3 de mayo y estos no tienen fondo. Va, vamos a ver la prueba de fuego. Vamos a ver con cuánto está desplomado. Ya saben, el plomo pegadísimo al Ahí muro. ¿Cómo está, poner el plomo? ahí Bien está. pegado la parte de arriba. Sin moverlo, ahí está. Porque diario ponen ustedes el truco del dedito. No, ahí está, Ah, libre. Es más, mire, el dedo. ahí está. A ver, ¿quién se las va trayendo? ¡Hijos de su ma-! Ahí está. Lo ganado, ganado. Está bien, yo las pago. Yo le voy a ser bien sincero. Yo necesito de que mis muros estén bien derechos porque yo aquí voy a enjarrar. Claro, Y aquí no hay yeso. exactamente, aquí no hay eso. Entonces, entre menos me agarre el enjarre, más avanzo. Más avanza. Entonces tratamos de dejarlos lo más plomeadito. A lo mejor no perfectos, pero pues algo básico. Un plomo hasta puede fallar 1 centímetro y eso es viable, Ujú. porque son muros de 260. Sí. Entonces sí son muy altos. Hay caras que se ven disparejas, como la cara la tenemos nosotros principalmente acá, en la fachada, Ajá. porque es fachada larga. Ah, Tengo que necesitas cuidar, que tengo el que plomo cuidar el venga bien plomo. desde arriba. Sí, entonces, por este lado se ve que no está uniforme porque hay bloques más grandes, fallan con milímetros. Entonces, pues prácticamente A ver, se ve, a ver, póntelo aquí. Si alcanzas. me voy a poner un bote. A ver. Por eso, jóvenes, hay que trabajar con buenos materiales. Es que todo cuenta, ¿verdad? Puedes tener la mejor Sí, mano de obra, pero con malos materiales puede ser un reto. Vamos a ver. Eso. y es la cara es la cara que no está uniforme, ¿eh? Y ahí se ve lo Se que ve falla. bien. Ajá. O sea, nomás es en esta parte donde se ve un poco Sí, los irregular. borditos, el block viene más grande, ahí se ven prácticamente. Pues ahora sí es el molde del block, el que suele fallar. A ver, dale la explicación a las personas. ¿Qué es mejor, el block o el ladrillo? Bueno, ahora sí hay 2 factores. Hay que tenerlos muy en cuenta, porque a veces la gente prefiere block o a veces prefiere ladrillo. El block es muy fresco para una casa, se puede decir bajita, Ujú. que estamos hablando de 260 a 3 metros. El bloque es fresco. Cuando haga calor, se va a sentir fresco. Si metemos ladrillo, es refractario. Ok. Entonces se va a sentir caluroso y muy Ah, eh, sí. así de tiro. Se siente más Se sofocante el siente más ladrillo. sofocante. Ajá. Ok. En Fíjate. resistencias, pues prácticamente estamos hablando que los dos son buenos. Sí. En resistencias, nomás que uno es recocido, mucha gente le gusta porque pues tiene la creencia que pues porque está recocido va a durar años, pero hay que ver que también el block está hecho con
cemento. Entonces el block también tiene su utilidad de vida de años. Entonces, pues ahora sí se puede decir que es factible a lo que quiera la persona, a lo que quiera meterle. Y en cuanto a costos, ¿cuál crees que pueda ser un poco más barato? El block. El block. El block. Siempre en costos y en avances va a ser el block. ¿Por qué en avances? Porque el block mide lo de 2 ladrillos. Entonces, vamos a suponer que ahorita el precio del ladrillo está como a 3,500 o 4,000 pesos más o menos el millar. Entonces, va a avanzar, con un millar de ladrillo va a avanzar, creo que son como entre 40 o 45 metros cuadrados más o menos, con un millar. Y con un millar de block, pues lógico que va a ser lo doble del ladrillo. Y está más grande, avanza más uno, menos mortero, menos cemento. El millar de block está en 4,500, más o menos, costos ahorita. Entonces, necesita comprar 2,000 ladrillos para hacer un millar de block. Este es el avance. Claro. Entonces, en precio, en avance de tiempo, pues sí. Ahí está, jóvenes. Ustedes tomen sus decisiones, pero ambas opciones son muy buenas, Son muy ¿no? buenas. No, aquí no hay decisión mala, prácticamente. Excelente. ¿Verdad? Y fíjate, aquí estás aprovechando ya esa Dala, ¿verdad? Sí. A lo mejor se puede ver que está un poco agrietada porque pues ya es una Dala vieja, pero aún así tiene como todavía unos 20 o 25 años más de vida. Entonces no pasa nada, porque arriba le vamos a meter la coronación de 25 centímetros en puro concreto, pero va a ser de trompo, viene todavía más reforzado. Entonces ya con el vibrador y el trompo, la losa está sentando en una nueva Dala. Okay. Entonces no nos afecta. Sí, claro, esa solamente es de refuerzo, ¿verdad? Es nomás refuerzo. Porque como el muro no llega a 3 metros, no necesitas ponerle Dala intermedia. No se ocupa. Ya de 3 metros para arriba, Sí. ya ahora sí hay que meterle una Dala intermedia. Y de este lado todavía nos faltan también algunos muros con sus dados. No, nos falta nos falta abrir donde van a sentar las traves. Ok. Nos falta abrir este castillo y me pide uno ahí al centro. Y me pide uno a los 3 metros, porque en esta sección llevamos el balcón que sobresale a los 3 metros. 3 metros, ¿va? 3 metros, más No. o menos lo tengo marcado y es de aquí para allá. Esta terraza les va a quedar espectacular. No, pues aquí al son de la alberca, una carne asada. No, hombre, ya me estoy viendo cuando la inauguremos. Sí. Alguien la tiene que inaugurar, señoras y señores. Y prácticamente, pues somos nosotros, somos los que hacemos la fiesta. Ya se ve la casa. Y la fachada de atrás va a estar bien bonita con el muro de celosía. Con los muros de celosía va a cambiar prácticamente muchísimo. Y ya se empieza a ver el juego de las sombras, ¿no? Como el volumen de adelante, y más con esos 3 metros que vuela, le va a hacer una sombra importante al volumen de la izquierda, protegiéndose del sol. Y aquí ya se alcanza a ver el acceso, la puerta va a quedar muy amplia, va a ser una puerta muy bonita, ¿verdad? De hecho, va a quedar de 1.95 ya terminada. Sí. Sí, ya boquillas y enjarres. Sí, está muy bien. Va a quedar muy amplia. Excelente. Entonces ya la próxima semana empiezas a sembrar. Sí, vamos a empezar con fondos. Ok. A lo mejor, por lo regular se tarda uno entre 2 y 3 semanas en avanzar en losas. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar bien amarrado lo que son las cadenas, lo que son todo el acero. Entonces, ya lo estamos habilitando. Aquí tenemos ya parte del acero. Entre semana me llega la varilla del 4 y del 5, que es lo que hace falta para los refuerzos que me piden las traves. Ok. Entonces ya esta semana ya empezamos a avanzar con lo que son eslabones. Okay. Para ya empezar a hacer traves, fondos para el miércoles en adelante. Se empiezan a hacer fondos
Y ya, pues ahora sí, pues prácticamente, creo que también el miércoles ya viene el ingeniero Jorge de Petreo, es el que nos Exacto. va. Oye, estás en todo, muy bien, Pues muy es que, bien. bueno, ese es mi, Ese es tu ese trabajo. es mi trabajo, que ver qué hace falta, qué vamos a hacer, con qué vamos a continuar para la otra semana. Ujú. Entonces, no nomás es decir, soy el encargado, yo me encargo. No, Tú tienes que estar hay que previniendo. saber desde planos, como lo dije desde un principio, no me creo más que ninguna persona. Prácticamente yo estoy dando mi conocimiento sobre planos, sobre los avances, que todo vaya bien, sobre plomos, sobre medidas, que no nos fallen. O sea, tengo que estar prácticamente tengo que estar atrás del personal, Exacto. checando puertas, claros de puertas que no fallen, porque una demolición, en lo que ya llevamos avanzado es tiempo y dinero. Exacto. Entonces hay que tratar de cuidar lo más que se pueda. Y luego más aquí que tenemos un fondo muy, muy apretado. Que ese es el reto y últimamente nos está buscando muchas personas para este tipo de proyectos. Ah, excelente. Personas que dicen: "Oye, Arqui, tengo un presupuesto reducido, pero quiero hacerlo bien", ¿sabes? Sí, sí, pues qué bueno, o sea, Está muy bien. gracias a esas personas tenemos trabajo Sí, y tratamos de dar lo mejor de nosotros. sí, sí, sí. Yo trato de dar lo mejor de mí porque pues prácticamente es donde como. Exacto. Entonces yo necesito recomendaciones, necesito que ustedes confíen en mí para que siga habiendo más trabajo y más trabajo y más trabajo, que la gente no se quede sin trabajo, porque detrás de mí hay más gente que también come. Y están las familias de ellos Están y las los familias de hijos, ellos, sí. es que la construcción es prácticamente el el alimento de casi todo México. Sí, 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 no, el que no trabaja, no avanza. Entonces, pues ahora sí hay que echarle ganas y que la gente se sienta confiada en decir: "Ah, estoy invirtiendo mi dinero en un buen lugar y sé, una, no se desperdicia el material". Tratamos de no desperdiciar el material. 2, tratamos de que no haya, pérdidas en materiales. Siempre tratamos de ser lo más honesto. En Excelente. primer lugar, ¿por qué? Porque yo no me voy a quemar porque falten 10 saquitos de cemento. Sí. Mejor prefiero cobrar un pesito más, Ujú. pero que todo vaya bien y que no se desfalque el material. Es que es el presupuesto de la gente, Sí, sí, pues, sí, sí. ¿sabes? Y, pues, la gente Y confía en y uno. todo suma. 10 Sí. sacos aquí, de las varillas acá, al rato el Que ya se desperdiciaron 2 toneladas de varilla. sí, sí, sí. Estamos hablando de un dinero extra. Ajá. Y va Entonces, sumando, y va todo sumando. todo va sumando, llega el momento que se hacen 200,000, 300,000 pesos en pura pérdida. Hijazo. Sí me ha tocado trabajar en esos tipos de obras que hay gente que sí se lleva el material, Sí. y pues, ¿uno qué dice? Pues, uno es trabajador, Ujú, uno no dice nada, pero, pues, desafortunadamente aprendemos a vivir de eso, ujú. a checar donde sí es bueno y donde es malo. Uno decide. E ir buscando tu lugar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te vas alejando de la gente que no comulga con tus ideas y Por te vas eso buscando a por los eso que sí. traté de mejor trabajar yo por mi cuenta, ¿Ah, porque sí? yo trato de ser una persona. No me gusta decirlo yo, pero prefiero que lo diga la gente, que diga: "Ese señor, ese maestro es honesto, Ujú. te trabaja como es", y de ahí se sale más trabajo, y más trabajo, y más trabajo, no deja de haber trabajo. No deja de haber trabajo. Ajá, Es que es cierto, ¿no? Ahorita vivimos en una época de mucha publicidad, pero la mejor publicidad es el buen es trabajo. el buen trabajo y Ujú. que la gente lo diga, que la recomendación de la gente es lo que vale, Exacto. ¿verdad? Sí, hay gente que tiene negocios enormes que se construyeron con puras recomendaciones. Como pura recomendación, Ujú, sí, pues prácticamente, como le digo, no ocupamos de robar como para ganarnos un peso más. ujú. Una persona honesta no puede vivir robando. No, se vuelve una vida que tarde o temprano termina mal. Sí, tarde que temprano se encuentra ese ratero. Tarde o Siempre, siempre. tarde o temprano termina mal y al rato ya se tiene que ir de la ciudad y no, 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 y hay gente que sí lo sí, corretea a uno, sí, sí. sí te creo. Entonces, pues, no hay como pues, vivir uno tranquilo, Tranquilo, relajado, y pues, sin ahora sí, deberle a sin nadie deberle a nadie. más que al SAT. Ay, Hijo de hijo de la fregada. No, ahorita no hablemos de eso. Que ya es abril. Ya Saludos a todos los del SAT que nos están viendo. Dios los bendiga, apiádense de nosotros.
sí queremos pagar, nomás no tanto. Muchas gracias, jóvenes. Sí. Pues, mi estimado maestro Noé, muchas gracias, No hay de muchas qué, no hay de qué. gracias. Para eso estamos, para servirles y qué bueno que nos sigan apoyando en el canal. Ahí Sigamos estamos. y todo el trabajo que nos llegue, jóvenes, es bienvenido, así sea la remodelación de un baño, así sea ir a reparar una humedad, Detalles, así sean detalles, no, no, detallitos que no nadie pasa quiere nada. hacer, hay que hacerlos. Pues todo Ahí. se cobra, Sí, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a hacerlos? siempre ganamos, Sí, siempre se gana dinero, entonces cualquier tipo de trabajo es bueno. es bueno. Yo recomiendo a la gente que así tenga una pequeña remodelación de un bañito, quiere cambiar un piso de su casa, o sea, son trabajitos pequeños, pero la mayoría de gente no los quiere hacer porque les da flojera. Sí, Entonces nosotros no, nosotros agarramos parejo. exacto. Cualquier tipo de trabajo prácticamente se les da un precio, si lo autorizan, se comienza el trabajo, y si no, no pasa nada. No, Hay para todos. hay para todos. Excelente, pues se vienen nuevos trabajos. Ahí ahorita nos ponemos de acuerdo. Va. Jóvenes, escríbanos a contacto@cotaparedes.com. Yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes, servidor. Cotaparedes, adelante.